Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta ocasión les traemos un video acerca de la operación Fire Heater Rigorous en Aspen HYSYS. Un Fire Heater es un equipo industrial que se utiliza para calentar gases o líquidos hasta una temperatura deseada. También se denomina como calentador a fuego o más conocido como horno. Es una fuente primaria de energía térmica para operaciones de calentamiento de procesos en plantas químicas y de refinación de petróleo. Entre los componentes que forman parte de este equipo, tenemos los calentadores a fuego, que son los dispositivos encargados de llevar a cabo el proceso de combustión. Un área abierta sobre los quemadores, denominada caja de fuego. Los tubos radiantes, que son tubos a lo largo de las paredes de la caja de fuego que reciben los rayos directos del calor radiante. Y en la parte superior tenemos el arco y la chimenea, que es por donde ascienden los gases de combustión y el aire involucrado en el proceso. Entre las aplicaciones de este equipo tenemos en la industria petroquímica, se lo utiliza para calentar crudos, gases y para fabricar polímeros. En el procesamiento del gas se lo usa para regeneración de amina, deshidratación de gas y acondicionamiento de gas natural. Y en las refinerías para procesos de fraccionamiento, cracking y desulfuración. Es importante el funcionamiento de un fire heater. Primero, el combustible se introduce en una cámara de combustión en donde se mezcla con aire para generar una llama. Después del calor generado, se transfiere al fluido que se desea calentar y que se encuentra dentro de los tubos del equipo. En este punto ocurren dos procesos, el de radiación y de convección. Después, conforme el fluido avanza por los tubos, adquiere una mayor temperatura y sale del horno para su utilización posterior. De igual forma, por la parte de la chimenea salen los gases de combustión conformados por monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, oxígeno y nitrógeno. Estos van a depender de la composición del combustible que se utilice. Ahora bien, para comprender de mejor manera el funcionamiento del Fire Heater Rigorous, se realizará una simulación en Aspen HYSYS. Para esta simulación se debe tomar en cuenta el siguiente procedimiento. Como primer paso es el ingreso de las corrientes. Aquí se van a ingresar las corrientes de alimentación, que generalmente suelen ser fluidos que se requieren calentar. Como segundo paso es especificar la fuente de calor. Se selecciona el tipo de fuente de calor que comúnmente es un combustible, como por ejemplo el metano. Como tercer punto tenemos los parámetros. En este punto se ingresan los parámetros del equipo, como la eficiencia, el tipo de quemador, entre otros. Y finalmente realizamos la simulación y análisis. Se realiza la simulación en HYSYS y en esta se obtienen como resultados las condiciones a la salida. Vamos a proponer el siguiente ejercicio de aplicación para la simulación en HYSYS. En una industria de alimentos se debe llevar a cabo un proceso de calentamiento de 200 kilogramos por hora de agua hasta una temperatura de 70 grados centígrados. Para ello se ha decidido utilizar un fire heater que utiliza una mezcla propano-butano 70-30 como combustible y un exceso de aire del 20%. Este proceso se va a llevar a cabo a 25 grados centígrados y 0.72 atmósferas con una eficiencia del 80%. Y se requiere determinar el flujo de calor requerido, la cantidad de combustible necesario, la cantidad de aire que ingresa al equipo y la fracción molar de los gases de combustión. Entonces, se abre el programa y como primer paso se deben enlistar los componentes del sistema, tales como el fluido a calentar, el combustible y el comburente. Para este ejemplo, el fluido que se desea calentar es agua pura. El comburente es oxígeno y nitrógeno y el combustible es propano, N-butano, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Para enlistar cada uno de los componentes que se desea, se da clic en la pestaña Añadir, se busca el componente deseado. Una vez que en el programa encuentra, lo añade a la lista. Como siguiente paso, se debe seleccionar el paquete termodinámico. HYSYS ofrece una amplia gama de paquetes. Sin embargo, el más recomendado es el paquete termodinámico de Penn Robinson. Este es excelente para hidrocarburos,
Además que funciona bien en condiciones de alta presión y requiere de pocos parámetros de entrada. Para seleccionar el paquete termodinámico nos dirigimos a la pestaña de Fluid Package, damos clic en la pestaña Añadir y se nos despliega una serie de paquetes. En este caso seleccionaremos Penn Robinson. Posteriormente, damos clic en la pestaña de Simulación y nos va a aparecer la paleta de modelos. Entonces nos vamos a dirigir a Transfer y aquí seleccionaremos el equipo Fire Heater. A este equipo le vamos a añadir las corrientes de entrada y salida. En este caso necesitamos una corriente para el agua fría, una corriente de entrada para el aire, otra corriente de entrada para el combustible y dos corrientes de salida, una para los gases de combustión y otra para el agua caliente. Una vez que hemos ingresado los datos para cada una de las corrientes, como en el caso del agua fría, la temperatura y la presión, para el caso del aire, vamos a trabajar con una composición de 0.21 para el oxígeno y 0.79 para el nitrógeno. Para el combustible, vamos a trabajar con una composición de 0.70 para el propano y 0.30 para el butano. Los gases de combustión son los datos que queremos saber y el agua caliente requerimos que se caliente a 70 grados centígrados. Una vez que tenemos estos datos, vamos a los parámetros del equipo. Ahora, una vez que hemos llenado cada uno de los parámetros que nos solicitan, nos dirigimos a la pestaña de parámetros. Aquí vamos a seleccionar el modelo EDR Fire Heater. Así también llenaremos el valor de la eficiencia con el que se desea trabajar y el porcentaje de aire en exceso. Luego nos dirigiremos a la pestaña EDR Fire Heater. Vamos a dar clic en la pestaña View y aquí nos aparecerán unos parámetros para llenar, como es la altura, el diámetro interno, y vamos a llenar cada una de estas pestañas con los datos que nos solicitan. Adicionalmente nos vamos a dirigir a la pestaña Heater Geometry en la subpestaña Convection y aquí también debemos llenar algunos datos que nos solicitan. Ahora nos vamos a dirigir a la página principal de trabajo. Como podemos observar, el sistema ha sido resuelto, pues cada una de las corrientes ha cambiado de color. Vamos a dar clic en el equipo y se nos va a desplegar una tabla con los resultados requeridos, tales como la cantidad de calor, la cantidad de combustible, entre otros. Para observar de mejor manera cada uno de los resultados, se sugiere colocar las tablas en cada una de las corrientes. Por ejemplo, para el agua fría se pone Show Table y podemos observar algunos datos de esta corriente. Entonces, una vez que hemos colocado todas las tablas, nuestro sistema se observa de la siguiente manera. Y esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.